Pero muy buenas tardes a todos los que me están escuchando en este día. Le damos gracias al Señor por un nuevo día más de vida que nos ha regalado, por tantas bendiciones que el Señor nos da y también por las pruebas por las cuales podamos pasar. También las pruebas eh, nos hacen crecer, nos hacen conocer más a Dios. eh, Tienen un propósito para nuestras vidas que solamente el Señor sabe, ¿no? Cuando vienen pruebas, el Señor las permite con un fin. Él quiere moldearnos, Él quiere que aprendamos muchas cosas que solamente a través de la prueba podemos aprender, ¿no? Por eso el Señor permite que pasemos por muchas dificultades, ¿no? Muchas veces para enseñarnos, para capacitarnos. Y en este día le doy gracias al Señor por una vez más poder permitirme hacer este video en el cual quiero compartir una palabra que el Señor ha hablado a mi corazón y sé que va a ser de bendición, porque sabemos que si viene de la palabra del Señor, eh, eh, va a producir algo en nuestras vidas, ¿no? La palabra del Señor es poderosa. Y antes de comenzar con esta lección, quisiera que oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por un día más de vida que nos has regalado. Gracias, Padre, por la posibilidad de poder hablar con vos. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, de poder eh, eh, acercarnos ante tu trono, Señor, y poder dejar en tus manos todas nuestras ansiedades, nuestras angustias, peticiones, agradecimientos. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por el privilegio, Señor, de ser tus hijos y de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y a ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera compartirte esta palabra que se encuentra en el pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, el título que le puse a esta lección es ¿por qué leer la Biblia? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué leer la Biblia? Antes que todo quiero decirte que la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total, la Biblia tiene 66 libros. La Biblia está compuesta por 66 libros que fue escrito por hombres de Dios, y fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea que la palabra, como dice acá en Timoteo, en 2 Timoteo, dice que toda la escritura es toda la palabra, los 66 libros. Y dice que es inspirada por Dios, y acá vemos la palabra, ¿qué es lo que hace? Enseña, redarguye, corrige y
e instruye en justicia. Tremendo, ¿no? No es un libro más que tenemos en la biblioteca, que lo leemos y nos va a dejar un conocimiento o nos va a quedar algo, pero ese libro no tiene poder. Y después me voy a decir a qué me refiero con poder, ¿no? El libro que tengo aquí en mis manos, que es la Santa Biblia, fue inspirada por Dios. O sea, que Dios a estos hombres, a estas personas que fueron elegidas por Dios para determinadas tareas, Dios les sopló su aliento. O sea, cada libro tiene su estilo, cada persona es diferente, porque cada autor de los libros de la Biblia tuvieron distintos oficios, pero Dios sopló en la mente de cada autor, les dijo lo que tenían que escribir. Y por eso tenemos acá tenemos en la Biblia todos los libros y sabemos que toda la palabra de toda esta Biblia, todo este libro es inspirado por Dios, porque Dios le dijo a cada autor y se aseguró de que cada autor escribiera de acuerdo a lo que Dios quería. Yo le puse como título a esta lección: ¿por qué leer la Biblia? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Como hijos de Dios, y si aún no lo sos, ¿cómo podés ser hijo de Dios? Dios pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos, y al arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que aceptarlo a Jesús en nuestro corazón. Primeramente, obvio, arrepentirnos y obedecerle, seguir a Cristo. Y Dios nos dejó un manual, que es la Biblia, la Santa Biblia, con 66 libros. Dios nos dejó un manual a sus hijos de cómo debemos vivir, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No hay otro libro, no nos podemos guiar por otro libro, porque esta es la palabra del Señor. En esta palabra sus hijos se deben basar, se deben guiar. No nos podemos basar en otro libro, porque otro libro no es la palabra de Dios. Y sabemos que Dios es veraz y que todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Y como título le puse: ¿por qué leer la Biblia? ¿Y por qué debemos leer la Biblia? Como dije, este es el manual que nos guía en nuestra vida, en este caminar, en esta vida de seguir a Cristo. Debemos seguir este manual, o sea, que lo debemos leer. Pero ¿por qué lo debemos leer? Y primeramente lo debemos leer porque nos enseña a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a poder conocer a Dios? Leyendo su palabra. Y yo quiero llevarte ahora a Hebreos 1.1. Hebreos 1.1 nos dice, el título dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios
habiendo hablado, dice el versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acá nos está diciendo la palabra que en los tiempos antiguos, estamos hablando en el Antiguo Testamento, Dios habló a los profetas, escucharon su voz, y los profetas eran personas elegidas por Dios y utilizadas por Dios para llevar un mensaje a la gente de ese país. Si estaban haciendo algo mal, si tenían que hablar, muchas veces Dios mandaba a estos profetas a hablar con autoridades. Entonces, en otro tiempo, Dios les habló a los profetas. Venido Cristo, en el Nuevo Testamento se hizo hombre, el Verbo encarnado caminó entre nosotros, el mismo Dios hecho hombre, y nos ha dejado también su palabra. Y eso en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento nos hablaron los profetas de que Cristo iba a venir a esta tierra y iba a morir por los pecados de los hombres. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué debemos leerla? Porque nos enseña a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a poder conocer a Dios? Leyendo su palabra. Aquí en estos 66 libros tenemos la palabra de Dios. Sabemos cómo es Dios. Conocemos el carácter de Dios, los atributos de Dios, todo lo que es Dios. Podemos conocer a Jesucristo, que es Dios, a través de su palabra. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, que cada día la leamos, oremos, hablemos, porque orar es hablar con Dios, y cada día vamos a ir aprendiendo más de Él, memorizando su palabra, y no solamente leerla, sino también Dios nos pide que la obedezcamos, que la pongamos por obra, porque no es un libro más que podemos tener en nuestra biblioteca, sino es un libro muy importante, porque es inspirado por Dios. Entonces, sabemos que Dios es lo más grande en nuestra vida, y en la Biblia está el corazón de Dios. En la Biblia podemos conocer más de Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? A Dios no lo vemos, Dios es espíritu. Pero cuando leemos la Biblia, le pedimos al Señor que cuando oramos, porque antes de leer la Biblia debemos orar, debemos pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude no solamente a leerla, sino a aplicarla a nuestra vida. Y Dios anhela que sus hijos le sean obedientes. Dios anhela que sus hijos vivan lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo
que es la tercera persona de la Trinidad, que es la que nos ayuda a cumplir con las cosas que Dios nos pide, ¿cómo no nos va a esclarecer la palabra? ¿Cómo no nos va a ayudar a entender la palabra? Porque quizás hay pasajes que son muy difíciles de entender, hay otros que son más claros, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y nos va a ayudar a entender la palabra del Señor. Por eso es muy importante leer la Biblia para conocer a Dios. Siempre antes orando para que el Señor nos revele qué es lo que nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere enseñar. También, ¿por qué debemos leer la Biblia? Este punto es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Muy importante. Dice la palabra que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria del Señor. Desde que fue creado este mundo, Dios hizo al hombre y a la mujer, y ellos fueron puestos en el Edén, sin pecado, hasta que apareció Satanás, y Dios le había dicho: de esto no comáis, ¿no? ¿Y qué hizo el hombre y la mujer? Apareció Satanás y los tentó. Y ellos hicieron todo lo contrario, desobedecieron a Dios. Hicieron lo que cayeron en pecado. Y por ende el pecado entró en el mundo por Adán y Eva. Y por ende todos los que nacemos con una simiente pecadora. Estamos separados del Señor. Y que Dios nos pide que vengamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y el Señor nos va a perdonar. Y vamos a ser una nueva criatura. Vamos a ser, Dios nos va a trasladar de las tinieblas donde estamos a otro reino, que es el reino de los cielos, que es el reino del Señor. ¿Qué significa? ¿Que no vamos a seguir pecando? Ya no estamos esclavizados al pecado. Ya estamos en la libertad de Dios. Entonces el pecado no tiene ya dominio sobre nosotros. Sí podemos caer, podemos pecar, pero podemos ir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y el Señor nos va a perdonar. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Porque nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Y vamos a ir al Salmo 119, 5. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 5. Dice así la palabra del Señor: vamos a leer los primeros versículos. Dice: bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
tú encargaste que sean muy guardados los mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. La palabra del Señor es una guía por donde debemos ir. En otro salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor es como una lámpara que nos va guiando en un camino oscuro y nos muestra por dónde debemos ir. Nos indica qué debemos hacer y cómo comportarnos. Vamos a ir a Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice así la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como dije antes, debemos ser hacedores de la palabra. No solamente leerla, que está muy bueno, meditarla, memorizarla, sino también ponerla por obra, o sea, ser obedientes a lo que el Señor nos pide, que el Señor nos ayude a poder ser obedientes, a poder cumplir con su palabra. Por eso, cuando alguno viene a Cristo, que se arrepiente de sus pecados genuinamente, recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente la persona tiene que obedecer lo que el Señor dice en su palabra, porque ahí está el verdadero arrepentimiento. No solamente arrepentirnos de palabra y después hacer lo que uno quiere, ¿no? Y eso no está bien, porque realmente el verdadero arrepentimiento es cuando uno se arrepiente, deja de hacer las cosas malas que hacía o la vida de pecado que llevaba y en vez de ir para un camino se va para el otro. Eso es arrepentimiento y quiere seguir las pisadas de Jesús, lo que el Señor dejó en su palabra y cómo lo sigue obedeciendo, ¿no? Como dice la palabra, si me amad, guardad mis mandamientos. Es muy claro lo que dice el Señor, ¿no? Si amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Creo que ahí está todo resumido, ¿no? Si nosotros amamos a Dios, vamos a hacer lo que Él nos pide, vamos a obedecerle y vamos a, porque eso es agradar, Dios se va a agradar si le obedecemos y vamos a ser bendecidos. Después vamos a buscar el Salmo 119:11. Vamos al libro de Salmos. Salmos 119:11. Salmo 119:11 dice, uno de los salmos más largos, ¿no? Tiene bastantes versículos, dice el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué interesante, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué tremendo. Dice el salmista que guardaba en su corazón los dichos, la palabra del Señor. El salmista meditaba en su corazón, meditaba, pensaba
lo asimilaba en su corazón y esa palabra la tenía siempre presente en su caminar. Cuando se levantaba, cuando se acostaba, cuando andaba por el camino, él tenía presente la palabra del Señor. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, tenía en mente el salmista que tenía que guardar los dichos, que tenía que pensar en esa palabra que el Señor le había dado, porque si se olvidaba y no cumplía con lo que el Señor le pedía, podía llegar a pecar. Y vemos que acá el meditar la palabra, el guardar la palabra, nos ayuda a no pecar. Si nosotros estamos con la palabra del Señor siempre en nuestros corazones, el Señor nos dice esto, nos dice aquello, no hagan esto, hagan esto. Si nosotros tenemos esa palabra en nuestro corazón, la guardamos, la retenemos, sabemos que vamos a ser libres de pecar. ¿Por qué leer la Biblia? Muy interesante, ¿no? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Repasemos. El primer punto, porque nos enseña a conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de esta palabra. Esta bendita palabra de estos 66 libros que el Señor nos ha dejado. Podemos conocer el corazón de Dios. Podemos, a través de sus palabras, de sus líneas, podemos saber qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Otro punto, ¿por qué leer la Biblia? Porque nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista lo tenía muy dentro de su corazón a los dichos del Señor. Cada palabra que leía, esa palabra la tenía firme en su corazón, grabada en su corazón y en su mente, para no pecar contra Dios, porque sabía que si se descuidaba de la palabra del Señor, si no la leía, si no la atesoraba, si no la meditaba, él podía pecar. Y el pecado que hace nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios, porque Dios no puede estar con el pecado. El pecado nos aleja de Dios, pero si nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a Dios cada día, le pedimos perdón, volvemos a estar en amistad con Dios. ¿Por qué leer la Biblia? Porque la Biblia nos da propósito y esperanza para el futuro. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! ¡Qué gloriosa palabra! ¡Qué hermoso tesoro que tenemos aquí! No debemos descuidar nunca el leer la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Dice así, 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Vieron lo que dice? Porque las cosas que se escribieron antes, acá está hablando el apóstol Pablo a los romanos, les dice que todo lo que se escribió antes, romanos, y también es para nosotros, no solamente para los romanos, sino que el Señor lo dejó plasmado para nuestras vidas, para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, todo lo que los libros que están antes en el Antiguo Testamento, los evangelios, toda la palabra de Dios se escribió con un fin,
para nuestra enseñanza, para enseñarnos. Por eso es muy importante leer la Biblia, porque el fin es enseñarnos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando leemos la Biblia, podemos ver muchas historias y a través de esas historias Dios nos quiere enseñar algo. O leer de muchos personajes que han atravesado por muchas dificultades y uno dice, ¿y esto de qué me sirve? Sí, te sirve para no cometer esos errores que ellos cometieron y saber cómo proceder. En fin, toda la enseñanza del Señor, toda la palabra del Señor nos sirve como enseñanza para que nosotros no hagamos lo que hicieron esas personas, si se equivocaron, o lo que hizo el pueblo de Israel. No hagamos lo mismo y agrademos al Señor con nuestra vida. Como dije, la palabra, ¿por qué leer la Biblia? Porque nos da propósito y esperanza para el futuro. Nos inspira y nos brinda ánimo. A través de la Escritura podemos encontrar consolación en los momentos difíciles que podamos pasar. Podemos ir a la palabra y la palabra del Señor nos consuela, nos alienta. Vamos a ir a Romanos 10, 17. Dice así Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Por qué leer la Biblia? Porque nos ayuda a incrementar nuestra fe. Y como dice Romanos 10, 17, dice que la fe es por el oír. Pero ¿oír qué? Oír a algún familiar, oír a lo que los periodistas en la tele nos dicen, oír a algún vecino, oír lo que la calle nos dice, oír lo que el mundo nos dice. ¿O qué tenemos que oír? Dice que la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? El oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios y no solamente leerla, sino obedecerla. Y al obedecer la palabra del Señor, es algo clave, que también Dios me lo enseña a mí porque también es un desafío para mi vida. No solamente leerla, sino también obedecerla. Y ahí, al obedecer la palabra del Señor, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir subiendo de nivel. Y nuestra fe va a ir creciendo. Por eso es muy importante el leer la Biblia, porque es la única manera de poder incrementar nuestra fe. Y vamos a ir a Jeremías 29:11, un libro del Antiguo Testamento, un profeta de Dios. Jeremías 9:11. 29:11, perdón. Jeremías 29:11. Ya estamos llegando. 29:11. 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos de bien
y no de mal, para daros el fin que esperáis. En este caso, le está hablando al pueblo de Israel. Dios tenía pensamientos buenos hacia ellos y Dios iba a cumplir la palabra, su palabra en ellos. Y podemos estar seguros en Dios de que el Señor quiere lo mejor para nuestra vida. El Señor sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Es muy importante leer la Biblia por estos 3 puntos, ¿no? Porque primeramente nos enseña a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a poder conocer a Dios? Aparte de la Biblia, lo podemos conocer a través de la creación. Podemos saber que hay un Dios, una mano creadora que hizo los cielos y la tierra. Nos hizo a nosotros fuimos creados por Él. Pero tenemos este bendito libro que tengo en mis manos, que es un libro poderoso. Y el último punto que quiero compartirles, ya dijimos que, ¿por qué leer la Biblia? Primeramente, para conocer a Dios. Segundo, porque es una guía y nos indica cómo debemos caminar, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Nos aleja del pecado, porque cuando meditamos en su palabra y guardamos la palabra en nuestro corazón, queremos hacer lo que Él nos pide y somos libres de pecar. Tercero, nos da propósito en la vida y esperanza para el futuro. Y en último lugar, quería compartirte el último punto, porque nos transmite la verdad del Evangelio. Y el Evangelio significa buenas nuevas. Y vamos a ir al Salmo 33, 4. Salmo 33. Salmo 33. 33. 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Contiene la verdad. La Biblia contiene la verdad de Dios. Dice la palabra que Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado. En esta Biblia nos habla Dios y dice la palabra de Dios que Dios es veraz, no es como un hombre que puede mentir. Acá encontramos la verdad absoluta de Dios. Vamos a ir a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué tremendo! Dice acá Pablo a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Tremendo. ¿Por qué leer la Biblia? Porque está el Evangelio de Dios, porque está la palabra de Dios. ¿Y qué es la Biblia? Es poder de Dios. Está el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todos, a todo aquel que cree en Él. Al judío primeramente
y también al griego. Acá está hablando no solamente al judío, sino a los gentiles, a las demás naciones de la tierra. ¡Qué tremendo! Es poder de Dios y cambia al hombre. O sea que no solamente es un libro que podemos leer, meditar, es un libro que transforma las vidas, es un libro que cambia el corazón. Cuando una persona lee la Biblia, esa palabra va a producir un cambio en el corazón de esa persona. Esa persona no va a ser igual. Hay muchos quizás que la leen como un libro más, pero ningún cambio se produce. Pero cuando uno realmente se arrepiente de sus pecados y el Espíritu Santo obrando en esa vida, esa persona va a ser transformada, va a ser cambiada a una nueva criatura, como dice la Biblia. Ya pasamos de ser criaturas a hijos de Dios, porque Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su reino. Esa persona ya no es igual, porque es cambiada por el poder de Dios. Como vemos en la palabra del Señor, está el poder de Dios, porque dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto lo entendía Pablo. Entendía Pablo que la palabra de Dios debía ser predicada, porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a ir al Salmo 1. Salmo 1. Y con esto vamos concluyendo, vamos terminando. Salmo 1. Salmo 1, vamos a leer del versículo 1 al 4, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y me quedo con el versículo 2, sino que en la ley de Jehová, la palabra del Señor, está su delicia, está su anhelo, está donde Él quiere estar, su alegría, su gozo, y en su ley medita de día y de noche. Cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, podemos llegar a conocer a Dios, vamos a ser guiados por el camino por donde debemos andar, vamos a tener al pecado alejado de nuestras vidas. No digo que no podemos pecar, y si pecamos, tenemos abogado que podemos ir y tenemos un abogado que es Dios y podemos ir y Él nos va a perdonar y nos va a restaurar. Podemos pecar, pero ya no vivimos una vida de pecado. Antes practicábamos el pecado, ahora que estamos en Cristo ya no practicamos el pecado, porque queremos agradar a Dios con nuestra vida, porque ya somos del Señor. La palabra del Señor nos da un propósito en esta vida, no estamos porque sí, nos da aliento, nos levanta. Y por último, ¿por qué leer la Biblia? Porque nos transmite la verdad del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Bueno, mis amigos, quería compartirles esta palabra muy importante. ¿Por qué leer la Biblia? Como dije, no es un libro más, no es un libro cualquiera que podemos tener en la biblioteca, sino es un libro muy importante
para leerlo, para memorizarlo, para meditar en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene vida. Sus letras, sus palabras nos llenan el alma. Su palabra nos levanta cuando estamos tristes, angustiados, atribulados. Nos enseña cómo debemos vivir. Es el manual del cristiano. Y yo te aliento a que no dejes de leer la palabra del Señor, que lo busques en oración, que le pidas a Dios que Él te ayude a entender la palabra y por sobre todo que te ayude a ponerla por obra, a obedecerla, porque ahí está la clave, obedecer la palabra del Señor, para ir creciendo, para ir madurando, para llegar a una madurez, a ser cada vez como Cristo, porque ese es el propósito de Dios, que seamos como el Señor Jesús, que imitemos sus pisadas, que imitemos su vida, todo lo que sigamos sus pisadas, que hagamos lo que hizo Jesús en la tierra, lo hagamos nosotros, pero para eso debemos obedecerle. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor, quería compartírtela. Que Dios te bendiga y el Señor nos ayude a poder cumplir con todo lo que Él nos pide. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.